del Instituto de Radio y Televisión Española han puesto en marcha. Pero sobre todo, poder resolver todas aquellas dudas que las personas que nos están escuchando tengan para poderse decidir a inscribir a este máster. Antes de dar paso al director del máster por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, a José Manuel Menéndez, me gustaría contextualizar este máster dentro del proyecto AZ. AZ es un proyecto del Instituto de Radio y Televisión Española que se ha puesto en marcha gracias a los fondos europeos Next Generation y que tiene por voluntad formar a las personas en las habilidades y competencias que el sector audiovisual requiere hoy en día. Este máster es pionero y no existe ninguno igual a nivel nacional, ofreciendo así una formación única y de alta calidad con los mejores profesionales de Radio y Televisión Española, de la universidad y de las empresas que nos acompañarán a lo largo de la formación. Es un máster práctico como toda la formación que ofrecemos desde AZ. Queremos que los y las estudiantes aprendan haciendo y por ello basamos nuestro aprendizaje en desafíos profesionales reales, como podréis ver en esta presentación. Una vez dicho esto, y para no alargarme demasiado, doy la palabra a José Manuel Menéndez, que nos explicará de forma detallada la estructura del máster. Y si después tenéis alguna duda o pregunta en relación al proyecto AZ, a las becas o a algo relacionado con lo que es el proyecto AZ, estaré encantada de solucionarlas. Muy bien, pues muchas gracias a Zahara por la presentación. Yo soy José Manuel Menéndez, catedrático en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y soy codirector de este máster que hemos creado Jaume Asensio de Radio Televisión Española y yo mismo intentando cubrir esos aspectos que tú has mencionado. Pretendemos que sea el máster de especialización que, como dicen las transparencias, que combine tecnologías para la creación de contenidos, que combine conocimientos de señal, que combine procesado de señal utilizando incluso inteligencia artificial, por supuesto comunicaciones que son imprescindibles en el sector audiovisual y, debido a la evolución que está teniendo el sector, mundo IP también. Si entramos ya en la estructura básica del curso, yo voy a hacer una presentación de la estructura global y Jaume entrará en detalle, con algo más de detalle en algunas de las cuestiones en las que entraremos en el máster. El máster lo que ofrece es un título propio de máster emitido por la Universidad Politécnica de Madrid con un curso de 60 créditos ECTS que están impartidos presencialmente en 2 semestres entre las infraestructuras de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Radio y Televisión Española y ciertas infraestructuras también de Televisión Española en Prado del Rey, que tenemos intención de visitar y de utilizar. En la estructura del curso es la siguiente. Tenemos asignaturas de formación básica, asignaturas de especialización y, por supuesto, el trabajo fin de máster. Entre las asignaturas de formación básica imprescindibles para cualquier ingeniero que trabaje en el sector, contamos con asignaturas que componen hasta 9 créditos de señal audiovisual para conocerla en detalle, 6 créditos de equipamiento de audio y de vídeo, 12 créditos con asignaturas para transporte de señal, 3 créditos con asignaturas para recintos de producción de contenidos y 6 créditos que incluyen aspectos de redes de ordenadores y de ciberseguridad. Además de estas asignaturas de formación básica, contamos con asignaturas de especialización en las cuales, si podéis pasar la transparencia, por favor, en las cuales tenemos 12 créditos de procesado avanzado de señal, intentando entrar en las nuevas tecnologías que Jaume ahora detallará, que se están utilizando en estos momentos en producción de contenidos, y 12 créditos de especialización en codificación de audio y vídeo. Finalmente, la estructura del curso incluye, por supuesto, un trabajo fin de máster en el que el ingeniero o el futuro ingeniero deberá demostrar que es capaz de desarrollar un trabajo habitual, típico, que se realice dentro del marco de los centros de producción, que tiene una envergadura del equivalente a 12 créditos ECTS. Esta es, digamos, la visión global del curso. Si tenéis cualquier pregunta, estoy aquí para responder. Pero ahora yo creo que Jaume va a entrar con algo más de detalle para intentar dar una descripción más precisa de alguno de los aspectos que incluye el máster.
Jaume, cuando quieras. Estás en silencio, Jaume. Bueno, hola a todos. Soy Jaume Asensio, responsable del máster por parte de televisión de RTVE. Bueno, estamos encantados de participar con la Politécnica, con José Manuel, en la preparación de este y la impartición de este máster, que ha sido una delicia preparar con él los contenidos. Bueno, pues para empezar, yo voy a hablar un poco de la parte más profesional, ¿no? José Manuel y la Politécnica van a explicar todos los fundamentos de lo que son las tecnologías del sector audiovisual y nosotros, por parte de los ingenieros, tanto de RTV como de las empresas que van a venir, bueno, vamos a intentar aplicar esos fundamentos a equipamiento, a día nuestro. Entonces, vamos a ver un poco el máster, cómo lo hemos enfocado, pues con unos casos de uso que nos enfrentamos los ingenieros día a día y con 3 profesores que tenemos aquí acompañándonos, que son Víctor Sánchez, que es el director de medios y operaciones de RTV, con Manuel Delgado, que es jefe de distribución de señales de radio. Ambos son ingenieros superiores de RTV. Y después está Antonio Casado, que es realizador de informativos, que es licenciado en Ciencias de la Información y que nos va a dar la visión del que hace el programa, que espera de los ingenieros, ¿no? Entonces vamos a traer al máster determinados profesionales que al ingeniero nos va a meter dentro de lo que es el mundo audiovisual y que se espera de nosotros, ¿no? Y bueno, me centro en el enunciado, que son los contenidos, ¿no? Pues los contenidos es pues, hacer un programa, ¿no? Captar un programa en directo, como pueda ser pues, una noche electoral, unos premios, como los Goya, pues, un evento deportivo o un informativo diario, y también hacer contenidos grabados, como pueda ser pues, una película, un documental. Entonces, nosotros ingenieros nos dedicamos a crear todo el envolvente, toda la tecnología y proporcionarle a realizadores como Antonio y hablar con directores de programa para que ellos puedan ejercer su trabajo, ¿no? Lo mejor posible. Entonces, aquí pues, os pongo un ejemplo de, por ejemplo, el caso Everest. Hace 30 años nuestro trabajo era pues a este reportero proporcionarle la cámara, la óptica, las baterías y las cintas para que pudiera subir y captar algo único, que era el Everest. Y hoy pones en una plataforma digital, pones ascensión del Everest y tienes cientos y cientos de vídeos, incluso en streaming hacia el Everest. ¿Qué términos hay? ¿Qué he introducido ahora? Plataformas digitales, dispositivos que te lo puedes meter en el bolsillo y llevártelo a Everest. Detrás de esto hay ingenieros trabajando, ¿vale? Y es de una competencia que era anterior, una cámara, un montaje y una emisión por una antena, hemos pasado a múltiples tecnologías que vamos a ver ahora, que el ingeniero tiene que controlar, ¿vale? Por ejemplo, empezamos con el caso de la noche electoral, que es un caso de éxito de RTV. El pasado 23J fuimos líderes de audiencias con un 26,4 de SARE, con muchos millones de espectadores viéndonos en directo. Y Antonio y Víctor nos pueden explicar todos los elementos que hace falta, ¿no? para hacer este evento. Antonio. Bueno, pues vamos a ver, cuando esto se plantea con una antelación, en este caso no con mucha antelación porque la convocatoria pensábamos que estas elecciones iban a ser para final de año, pero bueno, veníamos de las elecciones municipales y autonómicas y prácticamente repetimos el mismo esquema. ¿Qué le pide un realizador al departamento de ingeniería? ¿Qué es lo que espera encontrar? Pues lo que se hace es una escaleta con la relación de cosas que quieres contar, con los presentadores, con los invitados, con las señales. En este caso había 50 o 60 señales, en las autonómicas y municipales de mayo había hasta 190 señales exteriores. Bueno, hay unas pantallas enormes, hay realidad aumentada, hay gráficos. Todo eso, pues sinceramente, es como un cliente. Tiene que funcionar y tiene que funcionar bien y tiene que cumplir una función para que la narrativa del programa evolucione de una forma lineal, que el espectador que empieza, pues sigue, los que se vayan incorporando, que continúen. Entonces, en cuanto a las cámaras, en el gráfico que ahora veréis, este es uno de los planteamientos de noche electoral y demás, pues se plantea en función de la cantidad de gente que está en directo, si hay 8 tertulianos, 2 presentadores, algún politólogo, experto y demás, un número de cámaras. Un número de cámaras que unas van sobre trípode, otras van sobre un traveling circular, otras van sobre una grúa. Bueno, son cámaras con ópticas diferentes en función de lo que tiene cada una que hacer, en función de la distancia y del objetivo de lo que va a cumplir. Son cámaras fijas o cámaras móviles. Ese tema
se hace un planteamiento y realmente lo que yo le pido a la Dirección de Ingeniería es si eso es posible, porque a veces uno también alucina y pide cosas que son imposibles o que tienen un coste elevadísimo. Hay que también, habrá que hablar de los costes y de los presupuestos y demás. Bueno, y una vez que se decide que es posible y que se llega hasta cierto punto, pues realmente yo lo único que quiero es aplicar la narrativa que he pensado para el programa y que en las pantallas funcionen perfectamente y transcriban los colores exactos que ha hecho el departamento de diseño, que la realidad aumentada no falle en ningún momento, que esté todo perfectamente sincronizado, bueno, que las cámaras den una imagen que podamos igualarlo perfectamente, que las grúas Además, tienes no tengan problemas. Claro, sí, además, Antonio, claro, tienes múltiples señales de un sí. montón de sedes Claro, que los tienen que partidos venir todas políticos, las síncronas. comunidades autónomas, las entrevistas que se hacen, bueno, y todo eso es un conjunto que entra todo a un control de realización. Aquí lo hicimos un plató en Prado del Rey, como era muy complejo, con un realizador, José María Sánchez Chiquito, y luego otro control en Torre España, donde llegaba todas las señales y la señal realizada de Prado del Rey, donde estábamos también otro grupo amplio de profesionales de RTV. Bueno, el caso es que aquello funcione y que llegue a las mejores condiciones al espectador, en las que hemos pensado. Ahí es donde, pues a mí se me escapa realmente. Yo lo que veo es que todo funciona, que queda perfecto y que puedo desarrollar la narrativa del programa, pero eso es un equipo técnico complejo que yo llego hasta un límite. Sé que No sé si es está posible. Víctor con nosotros. Ahí, Víctor. Claro, Antonio, echamos un Hola, Víctor, ¿qué poco tal? una muy buenas tardes a claro. todos. Yo creo que también el enfoque del máster es importante contar, ¿no? Que va un poco en la realidad de lo que se hace, ¿no? Es la aplicación un poco de la ingeniería en la realidad de lo que se hace, ¿no? Y entonces hay distintos departamentos, desde departamentos de enlaces, que hacen enlaces de microondas, o que manejamos señales con 5G, con streaming en H265, ¿no? De compresión. Entonces, digamos que desde el exterior que traemos todas las señales, luego las vamos canalizando por distintos controles, ¿no? Porque son muchas como para manejarlas con un único mezclador, hasta el producto final que estaba Antonio Casado dirigiendo, ¿no? Pues pasa por distintas etapas y distintos departamentos de ingeniería, ¿no? Entonces el máster va un poco enfocado a que esa visión general que se te da en la ingeniería, ¿no? Cuando terminas una carrera, entiendo que creamos un poco la especialización, ¿no? En qué aplicar esto dentro de, por ejemplo, una televisión, ¿no? O en la realización de un programa. Digo porque hay bastantes, porque luego está también la parte técnica y de ingeniería que pone estas pantallas, que maneja señales de 4K, que crea unos diseños que en unas tarjetas gráficas potentes, que esto permite que salgan unos gráficos magníficos en tiempo real, que a su vez se integren con una realidad virtual, como comentaba Casado, y que todo esto a su vez vaya perfectamente sincronizado y que el ojo humano pues lo vea como bonito. Y entonces hay una serie de tecnologías complejas que se van simplificando en la medida que se especializa en la parte de ingeniería que se encarga de cada parte y la parte técnica acostumbra a dar soporte en cada parte, y que luego pues trabajamos todos un poco para que el director del programa pues tenga todos estos medios a su alcance, fallen lo menos posible, siempre falla algo, pero que fallen lo menos posible y en cualquier caso se note nada, ¿no? en la realidad. Entonces yo, bueno, creo que este enfoque es muy práctico porque vais a ver la persona que realiza el programa y cómo son los requerimientos, y luego también podremos ofrecer un poco la visión de todo el proceso de ingeniería y técnico que hay por detrás para hasta llegar un poco a este resultado. Entonces yo creo que va a ser bastante útil y provechoso, ¿no? Veo que aquí ya me ha puesto una transparencia en donde se ven distintos programas. Por ejemplo, este estudio del telediario pues, fue bastante complejo de diseñar por resolución de pantallas, capacidad de los equipos para mover esta cantidad de gráficos, capacidad de integración de realidades virtuales y aumentadas. Quiero decir que hay un trabajo bastante sesudo detrás y bastante técnico, que primero tiene que verse en el papel y luego, pues bueno, en estas profesiones tienes la capacidad de luego verlo en realidad, lo cual es satisfactorio, que no ocurre en muchas, ¿no? Que muchas veces lo que se diseña aquí a veces se ve y se ve todos los días, ¿no? Y da una cierta satisfacción, ¿no? Del trabajo realizado. Así que nada, bueno, sobre estos temas, como va a haber más cosas, yo creo que con un Sí, poco además, introductorio. como sabes, Víctor, este fue un estudio que en los nuevos del informativo que hiciste un diseño conjuntamente con informativos, con Antonio y con el Sí. equipo de realización.
Y bueno, el máster va a venir, por ejemplo, el fabricante Alphalite para explicar pues, lo que es una pantalla. El Alphalite es el adjudicatario de estas pantallas, por ejemplo, de informativos, pues nos hablará pues, las pantallas, pues qué soportes tienen, que son de 50 por 50, los píxeles, cómo se fabrican, vendrán ingenieros, nos explicarán. También gente de Unreal para mover en hiperrealismo estos elementos de realidad aumentada. Si usas un render como el Unreal, vendrá un profesor para explicar de Unreal, qué tecnología hay detrás, cómo hacer que algo sea hiperrealista, la cantidad de polígonos. También Brainstorm, que es una empresa que por ejemplo, es un fabricante español de equipamiento para hacer realidad aumentada y producción virtual. Pues vendrán también profesores, ingenieros a explicar pues para los ingenieros que aprendan todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, si queréis, pasamos ahora con Manuel Delgado, que es el jefe de distribución de señales de radio, y nos va a explicar una casuística que él tuvo, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España, de un trabajo de ingeniería, como tenemos pues, en muchos eventos, ¿no?, que tenemos que hacer. Manuel. Muy buenas tardes a todos. Sí, como dices, Jaume, este fue un proyecto y lo hemos traído a colación y como ejemplo a esta presentación del máster, porque fue un proyecto, digamos, que tuvimos que hacer como ingenieros que somos y buscando soluciones concretas a problemas puntuales que teníamos, pues en un determinado momento, digamos que tuvimos que desarrollar un sistema que no estaba en el mercado, que no existía y que nos tenía que dar una solución puntual a un problema que tenía. Dentro de la casa, nosotros tenemos un sistema que llamamos sistema de helicóptero, que sirve nos permite hacer eventos como el más característico, que es la Vuelta Ciclista a España, lo que estamos emitiendo ahora en estos días por nuestras cadenas de Teledeporte y La 1. Entonces, en un momento dado, tuvimos que desarrollar un proceso, como os digo, a medida. Tuvimos que desarrollar un proyecto que se llama el sistema GPS, que forma parte del sistema helicóptero y fue un proyecto que tuvimos que desarrollar, ya os digo. Por hacer un breve resumen, para poder retransmitir la señal de la Vuelta Ciclista, se emplean unos repetidores de señal que se instalan en aviones. Eso es muy vistoso, está muy bien, pero tenemos un problema y es que el piloto del avión tiene que saber en todo momento y en cada instante dónde están las motos que llevan las cámaras de vídeo y por tanto hay que geolocalizar estas cámaras y presentarle al piloto, digamos, la posición exacta que tienen las motos. Entonces, como ya os digo, en el mercado no había algo que nos pudiese satisfacer y nos pudiese solucionar este problema que teníamos y bueno, pues en la casa desarrollamos un sistema a medida que, como os digo, pues nos permite que el piloto se posicione perfectamente para recibir las señales de las motos y poder hacer que la retransmisión de la Vuelta Ciclista pues se vea, no haya pixelados, no haya señales congeladas y bueno, fue un claro proyecto de algo que se hizo a medida y que en el mercado, os vuelvo a repetir, no había nada. Entonces lo tuvimos que desarrollar enteramente en la casa con los medios que teníamos y bueno, pues fue un claro ejemplo de algo que tienes que desarrollar y que tienes que pensar. Bueno, y tenemos otro ejemplo muy bonito para un ingeniero, que es participar en el dispositivo de los Juegos Olímpicos. Víctor lleva muchos años y nos puede explicar pues, cuáles son las tareas de un ingeniero ante un reto así. Víctor. Sí, comentar que la gran parte de la labor aquí es atender unas especificaciones, unos requerimientos y luego intentar dar una solución, en este caso con soluciones de mercado, al problema que se plantea. Muchas veces, por ejemplo, la transparencia que has puesto corresponde a los Juegos de Río, donde es la primera vez que llevamos una redacción digital que trabajaba contra una nube local que teníamos nosotros y que permitía a todos los periodistas en tiempo real tener acceso a las noticias que se iban produciendo. Además, con la dificultad de la conectividad, que tuvimos que tener 2 fibras entre Río de Janeiro y Madrid por distintos sitios, donde hubo que estudiar los caminos, donde hubo que hacer un balanceo y donde alguna vez tuvimos problemas que se cortaron y tuvimos que hablar con distintos POP para solucionarlo. Entonces, dentro de este problema global, pues se crea una solución, un sistema de ingeniería para solucionar todas estas partes.
Y luego, como digo, no solo hay que hacerlo, sino hay que solucionarlo y con una dificultad añadida que cuando trabajas en televisión, pues los eventos tienen una fecha y una hora que en otras disciplinas no ocurre y no te esperan. Quiero decir, los 100 metros aquí no te esperan y las cámaras, todo y la retransmisión tiene que salir perfecto para ese momento. No te la repiten si te sale mal al día siguiente. Es decir, que no solo tienes la parte tecnológica de llegar y que salga bien, sino luego tienes una parte de criticidad, ¿no? De coger el comentario y tal, que no se vuelva a producir otro día y exige pues también unos sistemas de redundancia y unas precauciones que se valoran, ¿no? Y se valoran en función del riesgo y, como ha dicho en algún momento Antonio, también en función de económico. Es decir, que se hace una función de ingeniería completa intentando buscar la eficiencia, el backup y la economía para dar una solución a una retransmisión o un problema. Aquí se manejó desde un sistema de backup por satélite hasta lo que he comentado, distintos tipos de fibra, con un tipo de tecnología que ahora ya no se utiliza, pero que esto va cambiando año a año. Por ejemplo, ahora ya tendremos, espero, los Juegos de París en breve, donde, por ejemplo, parte de la novedad seguramente sea que haya bastantes señales en 4K o con posibilidades en 4K, que supondrá también un reto importante. Y nosotros estamos trabajando también ahora internamente en televisión para tener una continuidad en 4K, con lo cual el reto se nos va a ir aumentando, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son parte de los retos donde la parte de ingeniería tiene una gran dedicación y donde creemos que este máster de especialización pues puede ayudar, ¿no? En que estos ingenieros pues vayan viendo un poco el trabajo del futuro, ¿no? En el que estamos. Nada, ya un poquito... Muy Aquí, parecido es Antonio, esto. sí, esto es la final de la Champions League. Antonio y Víctor, si queréis comentar la cantidad de señales que hay, ¿no? Que menudo reto. Claro, es que lo divertido también, porque aparte de lo complejo, es que haces espectáculos musicales, Sí, haces partidos de fútbol, sí. haces programas políticos. Bueno, quiero decir que esa variedad también aporta una satisfacción múltiple. Y bueno, hay gente que se especializa más en unos temas que en otros, pero que bueno, organizar una final de la Champions o un clásico aquí en España o un partido de fútbol de primera división, o ahora que tenemos la Liga Sí. Femenina en RTV este año, pues eso exige ver dónde vas, porque hay sitios donde es cómodo trabajar y en otros es bastante complicado. Y esas labores previas de organización y demás, pues se llevan una parte importante del trabajo. Bueno, en definitiva, yo creo que lo bueno de ver aquí este evento deportivo, pues es que pues podemos, no tenemos ninguno de elementos de espectáculos y demás, pero ahora cuando sean los Grammy en Sevilla dentro de un par de meses, o el Festival de San Sebastián, o los premios Princesa de Asturias, que es un acto institucional, toda la presidencia de la Unión Europea este semestre por parte de España, que se van a hacer unos programas especiales pues muy cuidados en Granada y en otros lugares, pues es que es un trabajo también para las personas que quieran, que tengan interés en esto, pues también muy satisfactorio y lleno del día a día y de unas ciertas rutinas, pero también de un enorme atractivo. Y de variedad, ¿no? Como has comentado, ¿no? Que Sin desde duda. que estamos en esto, pues cada vez el problema es distinto, lo que se pretende es muy cambiante y tecnológicamente, lo quiero decir, es un reto siempre y estamos en el nivel puntero de la tecnología, ¿no? Esto lo puedo apoyar también José Manuel, porque muchas veces aquí se mueve vídeo, que al final es una señal que tiene un ancho de banda grande y esto implica que los servidores pues, suelen ser los más potentes, los switch suelen ser los más potentes y luego encima la fiabilidad, que no se permite ni un pequeño fallo, pues hace que todo sea tecnológicamente al más alto nivel y en el coste, ¿no? Y esto es una de las cosas que muchas veces los ingenieros, cuando ven la televisión y tal, creen que no es realmente puntero y, bueno, pues trasladar que sí, que es realmente puntero. Realmente todo lo que requiere estas capacidades pues hacen que los equipos sean punteros y estén a las últimas y que los sistemas de codificación sean de última generación y todo ello, pues muy tecnológico, ¿no? Hay una parte bastante tecnológica que muchas veces no se ve, ¿no? Cuando ves la televisión, que solo se ven los artistas muchas veces, o los actores o los personajes del fútbol, ¿no? Pero todo el mundo que hay por detrás y todos los equipamientos que hay por detrás, que además son bastante caros, en comparado con el mundo IT, pues está ahí también, ¿no? Y existe. Sí.
Si me permitís un apunte, habéis puesto 3 ejemplos que yo creo que son los 3 eventos más importantes o que más llenan desde el punto de vista técnico. Para un técnico de la casa, ingeniero, técnico, pues participar, los 2 eventos así por días, ¿no? Son la Vuelta Ciclista, por ejemplo, y un evento de las Olimpiadas, retransmitir unas Olimpiadas. Son los eventos más que técnicamente más complejos, más llenan, y además donde los técnicos queremos participar porque te lo pasas mejor y disfrutas muchísimo. Y luego eventos que no duren tanto, desde luego una final de la Champions es un claro ejemplo de un evento que tecnológicamente es lo más puntero que hay siempre cada año y donde digamos, innovan o se ponen muchas veces en práctica pues tecnologías que están naciendo, que están creciendo, y normalmente muchas veces en las finales de la Champions se ponen en marcha y se dan pistoletazos de salida, ¿no? Entonces son 3 claros ejemplos de eventos que mueven mucha tecnología y que a todos los técnicos nos encanta y nos gusta participar. Hablaremos Si también, me supongo, del permites, Festival de Eurovisión y otros, claro, cosas que se organizan y que organizan otros y que están muy bien, y desde el punto de vista técnico es lo más que hay, sin ninguna Lo duda. más. si me permitís una puntualización que Víctor me ha dado ahí pie y por complementar lo que estáis diciendo Antonio y Manuel, es que realmente este entorno es uno de los más exigentes en nuestro ámbito de ingeniería de telecomunicación, en el sentido de que se manejan señales muy complejas cada vez más, que implican unos requisitos de calidad de servicio a los sistemas de transmisión cada vez mayores, ahora ultra alta definición con señales con cada vez más bits y con más información que hay que transmitir. Y a esa dificultad en cuanto a requisitos de ancho de banda o de velocidad binaria en los sistemas de transmisión se une el hecho que estáis diciendo, y es que la final de los 100 metros no espera. Es decir, se requiere tiempo real y se requiere el instante preciso en el que tiene que suceder y tiene que estar en marcha. Con lo cual, ese tiempo real y esa exigencia alta en la calidad de servicio en todos los sistemas, más luego la complejidad de que cada vez se están utilizando sistemas de procesado más elaborados que incluyen más posibilidades, más funcionalidades, hacen que esto sea, desde el punto de vista de ingeniería, un reto muy interesante que traduzco es lo que dice Manuel, que es más divertido para los que nos gusta la ingeniería. Bueno, pues os parece, aparte de la Politécnica y de la Escuela de Ingenieros Superiores de Teleco y los ingenieros y realizadores, y mayormente ingenieros, ¿no? Pero también va a haber algún periodista y realizador que nos va a dar esas pinceladas, ¿no?, sobre el sector. De RTV, pues tenemos otras empresas que hemos intentado que cubran pues la mayoría de tecnologías del sector audiovisual, ¿no?, de tele, de radio y de cine, ¿no? Entonces, pues tenemos a Sony, a Canon, vendrá Arri, AEQ, de radio, Avid, de redacción digital, Dolby, audio. O sea, tenemos empresas punteras que van a venir sus ingenieros para explicarnos, pues, por ejemplo, en el caso de Sony, cómo es una cámara, cómo se fabrica, cómo es un mezclador de vídeo, proyectores, ¿vale? Aparte de nuestra experiencia como ingenieros, veremos esa parte de los fabricantes, de cómo se fabrican las cosas, ¿no? Entraremos al detalle, ¿no?, de cómo son los equipos. También vendrá Canon. Os hablo de 2 o 3 para que tengáis una idea. Canon nos hablará de los fundamentos de las ópticas, de ópticas para broadcast, para cine. Son diferentes, unas son más, pues, más objetivo, con zoom, las otras son más fijas, pues unas tienen también para darle un toque, ¿no?, a la película, ¿no? Las otras son diferentes, ¿no? Entonces nos dan los fundamentos. Vendrá también Alfalite, por ejemplo, para hablarnos de pantallas. Alfalite es un fabricante español, aquí está el gerente en la fábrica explicándonos, pues, cómo se fabrican, cómo se aplican, ¿vale? O AEQ, para hablarnos de las mesas de audio, de radio. AEQ es fabricante español, está en todo el mundo, ¿vale? Trabaja para España y para todas partes del mundo, y también tiene monitores, ¿vale? Vendrán sus ingenieros a hablarnos. Y entonces, bueno, ahora, si os parece, José Manuel habla de dónde se van a impartir las clases y qué medios tenemos. Sí, lo he apuntado al principio. El máster es presencial, como hemos dicho. La impartición habitual será en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, la que aparece en la foto de arriba
a la derecha, pero hay parte de la formación que pretendemos dar en el Instituto de Radio y Televisión, aprovechando que físicamente estamos separados unos 500 metros, la escuela del instituto, y contamos también con visitas y poder hacer estudios en Prado del Rey, aprovechando el equipamiento que allí hay y que es difícil encontrar en otras partes, de cara a que los estudiantes puedan tocar físicamente lo que estemos viendo en las clases. Pues sí, haremos, como ha dicho José Manuel, veremos, este es el triángulo, que Víctor, si quieres, nos explicas un poco qué es el triángulo, ¿no? Y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y haremos visitas con los alumnos a los estudios. Aquí se adoptó una solución viendo la economía y la sinergia de equipamiento en un recinto que es este triángulo que se ve ahí en el medio, de todo el equipamiento del complejo de Prado del Rey, todo el equipamiento Broadcast se unificó en este triángulo que estuvo dotado de ESA y de cuadros en paralelo, de un sistema de alarmas potente y demás. Aparte de que luego tenemos un sistema bastante redundante en Torre España, ¿no? Siempre, o en la nube, ¿no? Depende del sistema, tenemos distintos sistemas, ¿no? Redundantes, pero prácticamente casi todo el equipamiento del Complejo Prado, que incluye desde las redacciones, el equipamiento de los 7 estudios grandes que tenemos, el fondo documental, todo ese equipamiento quedó por un tema de ahorro de energía, por un tema de controlar también el gasto en frío, en frigorías y demás, se incluyó en un triángulo que permitía a los técnicos de soporte, también unificamos un poco la explotación, permitir una mejor gestión, ¿no? De hecho, creamos una única sala para que se pudiera acceder a todos los equipos de forma remota. Y bueno, pues dimos una solución bastante IT a un problema broadcast, ¿no? que teníamos, y la verdad que está yendo muy bien, muy bien. No hemos tenido graves incidencias desde que comenzamos y va todo razonablemente bien. Veo que pones ya un estudio. Sí, en el triángulo tenemos los últimos estudios, ¿vale? Y entonces, bueno, pues iremos con los alumnos, veremos lo que es un estudio, la iluminación, las pantallas, las grúas, in situ, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, en la cámara veis pues la óptica, el cuerpo cámara, el trípode. ¿Veis esa cosita roja que es MOSIS, que es para posicionar en la cámara para la hora de hacer producción virtual o realidad aumentada, para que sepa el escenario virtual hacia dónde va la cámara, ¿no? Y corregir para que al espectador le parezca que es real, por ejemplo. También vendrá profesionales de ARRI, que son fabricantes de cámaras de cine y de iluminación profesional, pues para hablarnos de las pantallas LED que hay hoy en día de iluminación y de todo. Y también veremos lo que es un control central, control de continuidad, un control de realización. Interrumpirte, has mencionado ahí 2110, que es una parte que estamos cambiando un poco la estrategia y transformando, ¿no? El SDI, como ponías, y el ASI un poco a una estrategia IP con 2110, porque nos da nuevas posibilidades de conectividad, de manejo de señales y de costes. Y estamos un poco en ello, y bueno, es una de las cosas de futuro, ¿no? Que se va a necesitar gente, y que estamos necesitando gente también para este paso al futuro, ¿no? De implementación. Sí, porque antes los equipos entre sí se comunicaban con sus propios estados, con HDSDI, y ahora está migrando todo al mundo IP. Entonces, por eso también en el máster tenemos asignaturas de IP, de redes de ordenadores, desde fundamentos hasta más especialización, de ciberseguridad. La verdad es que, como dice Víctor, ese cambio al mundo IP, ¿no? Que te hace mucho más versátil a la hora de trabajar. Aquí Antonio me pasó, por ejemplo, un control de monitorado que él tiene. Esto es un control de realización donde él trabaja. Esto se monta por... Es imprescindible que haya una coordinación entre realización y la ingeniería. Es que si no, quiero decir, estáis hablando de temas realmente apasionantes que yo me suenan, pero lo importante es hablar el mismo idioma. Yo, por ejemplo, los sistemas de procesado de señal, pues los he leído, pero los he visto en alguna revista, pero no sé. Yo al final lo que veo es que me siento ahí en ese control y veo que todo funciona y estoy encantado, y entonces tengo la libertad de elegir una cámara, otra, pedir al de sonido que mezcle más o menos la música, las personas que hablan, y bueno, pues eso lleva detrás un trabajo enorme que es un trabajo de ingeniería clarísimamente, y que se conjuga con el trabajo de contar historias o contar lo que sea en función del tipo de programa y del género.
También hablaremos de las aplicaciones, por ejemplo, vendrán ingenieros de la tele a hablar de aplicaciones que se utilizan en el día a día en los programas. Por ejemplo, tú puedes querer pues, que una imagen de Instagram, un tweet aparezca en pantalla por el grafismo. Entonces, tenemos software para seleccionar, para buscar tweets, para editar, pues si yo que sé, hay alguna palabra mal escrita, una pequeña edición, para pasarlo al grafismo. Entonces, también para hacer videollamadas, ¿vale? Pues para hacer streamings, pues todo esto también vendrán ingenieros de la tele a hablar. Y también hablaremos de unidades móviles, tanto de tele como de radio, como de enlaces. Como ha dicho Víctor antes, de las mochilas 5G, también tenemos para hablar de fundamentos y de cómo se utilizan en el día a día, ¿vale? Pues que tienen varias tarjetas para que hacen un sistema de boarding. Bueno, pues hablaremos de todo esto. Verán una unidad móvil, cómo es por dentro, cómo se trabaja. Es lo mismo que un estudio, pero en pequeño. Entonces, cómo se diseña, cómo los ingenieros de la tele diseñan para que quepa todo, ¿no? En un espacio tan reducido. Cada vez tienes que hacer igual una final de la Champions. Entonces, tiene que tener de todo, ¿no? Y después pasamos a radio, donde Manuel, por ejemplo, nos puede hablar, que está en un locutorio, Manuel, de radio. Sí, Entonces hablamos del locutorio, de micros, de acondicionamiento acústico y también una parte que Manuel controla mucho, que es el control central y cabecera, que es diseño de él. Manuel. Sí, trataremos de ver en el máster todos estos puntos. Trataremos de ver, pues desde una visión eminentemente práctica, pues cómo se dimensionan, cómo se diseñan y qué características tienen todos estos elementos que estás nombrando. Entonces, lo haremos desde un punto de vista de ingenieros para ingenieros. También colaboraremos y también necesitamos, por supuesto, lo que dice Antonio, tener un lenguaje común y un entendimiento común entre la parte de realización y la parte técnica, pero trataremos de que en el máster hagamos una aplicación práctica de toda la parte teórica que se encarga la UPM. Nosotros somos expertos en la parte práctica, nosotros somos expertos en diseñar un estudio, en diseñar, como tú dices, un control central, en diseñar una cabecera, en cómo transportar los audios, en enfrentarnos a problemas prácticos que nos hemos enfrentado y digamos que en buscar soluciones. Entonces, trataremos de todas esas cosas, contarlas y enseñarlas lo mejor posible a los alumnos del máster. Y después también, por ejemplo, en radio, veremos las nuevas tendencias de visual radio. O sea, aquí tenéis en la parte izquierda, pues como es un estudio de radio tradicional, pues una mesa redonda, ofimática, donde ellos hablan entre sí, se ven, y las cámaras pues se ponían para ver ese estudio, ¿no? Para verlo, pero igual te cogía por detrás o no, porque lo que era el estudio pues no había cambiado, ¿no? Ahora las nuevas tendencias pues es hacer un estudio de radio versátil, que te va igual para radio como para hacer un programa de televisión o un programa para streaming, donde como podéis ver en la parte derecha todos los locutores miran hacia las cámaras, donde detrás hay una pantalla LED, es bonito, se ha diseñado por la gente de decorados de TVE, o sea, explicaremos también, tiene una realización automática, que igual a Antonio no le gusta mucho, pero es la realización automática, que los propios realizadores la ajustan, también se puede hacer manual y hay muchos programas hoy en día de radio que se están emitiendo en plataformas con este tipo de mentalidad, ¿no? También lo veremos las tendencias, por ejemplo, de radio de futuro. Y también, bueno, pues lo que es una redacción digital, que es un cambio desde el punto de vista del periodismo, de los informativos, de concepto, o sea, donde antes tenías unas cintas que te sentabas con un montador, pues ahora son unos vídeos en tarjetas de memoria que se cargan sobre una base de datos y los periodistas acceden remotamente desde su mesa, se hacen su noticia, se la editan ellos y la pueden subir directamente a la escaleta para emitirse, ¿no? De una manera completamente IP y es un... Víctor, no sé si quieres comentar algo sobre Avid. Esta es de las partes también más tecnológicas que tenemos, donde es un sistema integrado. Hay varios en el mercado, nosotros tenemos uno, pero el concepto es el mismo, que es poder acceder a los vídeos por cualquier persona, por cualquier periodista, que el periodista pueda montar cualquier noticia, a su vez pueda ser vista por cualquier otro periodista y quede dentro de un sistema y se permita emitir o transferir o intercambiar fácilmente, ¿no? Y todo esto integrado, pues bueno, es de una potencia grande, sobre todo dependiendo de las dimensiones de la redacción que manejes o de la velocidad de emisión o de la escaleta que se tenga, ¿no? Pues tiene mayor dificultad o menor y el sistema tiene que poder soportarlo y aguantarlo, ¿no? Entonces,
bueno, pues es una partes bastante compleja donde ya se entremezcla mucho el mundo IT con el mundo broadcast y lo mismo tienes que saber de servidores, dominios y demás, que tienes que también tener un conocimiento de lo que es el vídeo, de lo que es el montaje o de lo que es el almacenamiento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una parte muy bonita donde hay un mercado muy grande y bueno, pues lo contaremos también, ¿no? Se Sí. contará a través de Y además también vendrá Avid también, que es fabricante, uno de los principales, con sus uno de los ingenieros. principales. Vendrá Avid, los ingenieros de Avid, también a contarnos de cómo ellos pues, han diseñado el software y darnos su conocimiento, ¿no? Compartirlo con nosotros. Y después está aquí la plataforma RTV Play, es la plataforma que tenemos nosotros para ver en la tablet, en el móvil, en el ordenador. Vendrá el director de la plataforma, el director tecnológico de la plataforma, nos hablará pues, de esta última fase que tenemos de 20 millones de euros de inversión, donde tenemos un nuevo CMS, que es el que maneja los contenidos, nuevo diseño, funcionalidades. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y bueno, nos hablará que es una plataforma, pues nos hablará de las características que tiene y es algo pues, que nos está cambiando las vidas, ¿no? Ver las cosas en lugar de a la carta, o sea, en lugar de a una determinada hora, pues verte una película pues cuando quieras, ¿no? Pues explicarnos eso que hay detrás, que parece que no sea una aplicación, pero detrás hay bases de datos, un montón de gente trabajando, un montón de sistemas, y ahí lo ves, ¿no? Que solo la actualización, pues 20 millones de euros, para que veas la envergadura del proyecto. Y después entramos en la parte más creativa del ingeniero, ¿no? Como habéis visto, Víctor y Antonio tienen que entender. Víctor le puede proponer, o Manuel le puede proponer ideas, ¿no? y tecnológicas, y ellos comprenden cómo son los programas y por tanto intentan también esa relación del ingeniero con el realizador, el director del programa, ¿no? De ofrecerle aquello tecnológico que además aumente la creatividad, ¿no? Entonces entramos en esta parte de futuro, ¿no? Donde el ingeniero va a saber también los sistemas para generar una imagen generada por ordenador, ¿vale? Daremos fundamentos de tratamiento digital de la imagen, de cómo se crea, por ejemplo, esta nave, de cómo se modela, se texturiza. Uno de los profesores va a ser Gonzalo Moure, que creo que está aquí, si no me engaño. Gonzalo. Sí, hola. ¿Qué tal? Si puedes hablar un poquito de esta parte que veremos. Bueno, sí, antes destacar la importancia de la ingeniería española en todo lo que son el 3D y los VFX, ¿no? Tener en cuenta que los dos principales motores de render son generados en España, que son Maxwell y Arnold. Vale, Mística es un software estándar en 3D estereoscópico, también producido en España. Vale, la importancia y la calidad de lo que se sale de la ingeniería tecnológica española es relevante y no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, lo que hemos apuntado para este máster con Jaume y hemos estado trabajando todos estos meses, dar una claridad de qué es lo que se necesita en una postproducción para llevar a cabo, ¿no? Cómo se genera un modelo 3D, qué se debe hacer para rodar un croma, qué es lo que necesitamos, cuáles son los elementos que hay detrás, y un poco explicar y quitar toda esta sensación de magia negra, ¿no? Que tenemos los artistas de VFX, los que hacemos postproducción, y llevarlo a un terreno más claro y poner blanco sobre negro cómo son las necesidades que ocurren y qué es lo que podemos aportar y qué es lo que necesitamos, ¿no? Cuando generamos un efecto visual, qué es lo que necesitamos para que ese efecto visual funcione, ¿no? Hoy por hoy leía el otro día un informe de que decían que las nuevas generaciones rechazaban los VFX. Realmente el secreto está que no los rechazan aquellos que son notorios. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro trabajo sea efectivo y que nuestro trabajo sea invisible y no destacable, ¿no? O sea, simplemente esté a la función de la narrativa, lo que necesita la película, lo que necesita el noticiero. O el directo. Por ejemplo, en los informativos nosotros, en los informativos diarios, usamos realidad aumentada, usamos objetos 3D. Exacto. Y otra de las partes que veremos es, por ejemplo, imagínate con un programa de entretenimiento, quieres poner, por ejemplo, un robot o quieres poner un elemento, pues aquí tendremos una práctica con los trajes de sensores en movimiento que estáis viendo. Exacto. Con la empresa que ha hecho, por ejemplo, los movimientos para el FIFA, de las jugadoras de la Liga de las campeonas españolas de la Liga de Fútbol, sí, también lo ha hecho.
contaremos cómo se lleva a cabo todo este tipo de VFX en directo, ¿no? Está todo lo que es la postproducción, la preproducción y lo que se puede hacer los VFX en directo, que se pueden hacer a través de software de videojuegos como son Unreal Engine o Unity, ¿vale? Y cómo esta capacidad nos ayuda a la narrativa y ayuda a los directores a tener una nueva dimensión y poder obtener lo que es el WYSIWYG, ¿no? What you see, what you get. Lo que estás viendo es lo que está saliendo. Y en directo tener una persona con un traje de captura de movimiento que le dé vida a un robot, a un personaje, a un monstruito, a lo que sea. Bueno, haremos una práctica con los trajes, se los probarán, verán el funcionamiento con sensores y además, como ha dicho Gonzalo, pues esta es una producción virtual que hicimos, por ejemplo, con Mónica del Tiempo, sí, donde aprenderían a trabajar los ingenieros con un croma, cómo se ilumina, qué ventajas tiene, cómo se recorta el presentador, con qué equipos, en qué fundamentos se recorta, no hay equipos para ello. Sobre todo dar una claridad de cuáles son las distintas maneras de encarar los efectos visuales y cuál es el más útil en cada momento. Decían antes Víctor y Antonio, con gran acierto, lo bueno de esta vida, de trabajar en televisión, en el cine, es que todos los días es algo diferente, ¿no? Y eso es algo que te engancha porque todos los planos son diferentes. Yo he trabajado en 90 largometrajes y tienen que hacer varios cromas y no son todos los cromas iguales. Tienes que tener en cada uno atención especial a una cosa o a otra cosa, ¿no? Entonces es explicar cuáles son las herramientas que hay para saber cuál tengo que utilizar o cuál puedo mejorar. Y también veremos, por ejemplo, las nuevas tendencias con grabar con pantallas, qué ventajas tiene respecto al croma, por ejemplo. Lo que nombrabas antes de Alphalite, Alphalite que genera estas pantallas similares a las que se utilizan en Mandalorian, ¿vale? Y cómo se ejecuta el rodaje en esos casos, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, cuáles son las que se pueden olvidar, cuáles son las que no se pueden olvidar y las que nos dan, por ejemplo, acá también en el tema del tiempo, ¿vale? Donde también podemos utilizar realidad aumentada y realidad mixta inmersiva en tiempo real. Bueno, oye, y aquí para acabar... ¿Nosotros podemos ir de oyentes a estas clases? Sí, no, encantado estáis todos. Qué buena pinta tiene, sí, señor. Bueno, y para acabar la parte de presentación, aquí tenemos, pues veremos lo que es la fotogrametría y cómo se puede sacar. Aquí tenéis un estudio donde se hace una fotografía. Fotogrametría. Este es mi personaje digital. O sea, no es un vídeo, soy yo digitalmente, ¿vale? Entonces, imaginaros que ahora vais a ver, ¿no? Esto yo me he puesto en el medio, como Antonio, que también vino y se hizo el suyo, ¿no? Y entonces, pues se me puede coger, se me puede mover, se puede hacer que hable, ¿no? Entonces, para que veáis la revolución de que tienes una persona en el mundo digital, y es que si esto lo unimos con inteligencia artificial, donde yo puedo hablar con pueden hacer que hable con mi propia voz y me pueden mover, pues sí. Imaginaros la revolución futura que supone esto, ¿no? Que haya un programa o una película que ya se está en ello, ¿vale? Sí. Y lo vamos a ver, donde la gente que participa no es real, parece real, pero no lo es, ¿no? Entonces, sí. Hablaremos de inteligencia artificial, de los fundamentos, tanto para voz, para imagen, cómo lo hemos aplicado en lecciones. Vendrá también la Liga a hablar de cómo lo aplican en los deportes. Y bueno, y esto es para que es un máster de presente y de futuro, ¿vale? Entonces, os animamos a todos los posibles alumnos pues que vengáis y estamos encantados de compartir con vosotros nuestras experiencias. Y ahora paso a Zahara para terminar esta presentación que da clausura al acto. ¿Zahara? ¿Zahara? Sí, disculpadme que estaba en silencio. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, Víctor, Antonio, Gonzalo, José Manuel, Jaume, por estos ejemplos si de alguna palabra puedo describirlos, es fascinante. Me hace pensar que me he equivocado de sector totalmente, pero bueno, siempre está a tiempo, ¿no? Porque la verdad es que lo único que puedo pensar es que aprendiendo todo esto, solo se me ocurre que hay posibilidades, ¿no? Es decir, es como la palabra todas las posibilidades, ¿no? Que poder tener estas herramientas, conocer todo esto te da, ¿no? Para trabajar en estos medios de comunicación. La verdad es que es, bueno, eso, fascinante.
También me gustaría pues, recalcar o apuntar que hay posibilidad de hacer prácticas en RTV con este máster y esto da la opción de entrar al banco de datos de RTV. Y bueno, y que sobre todo, si tenéis dudas, si la gente se quiere apuntar al máster, preinscribirse al máster, podéis entrar a la página web que tenéis aquí en la presentación, en la pantalla, https://institutortv.com y podréis tener más información sobre el máster y también a través de esta página web os llevará a la página web de la universidad donde podréis preinscribiros al máster. El máster tiene una ayuda al estudio por parte de los fondos europeos Next Generation en las ediciones que están dentro de los fondos, de 600 euros por estudiante matriculado intracomunitario, que permite pues, que podamos estudiar pues, con 600 euros de descuento, ¿no? Durante unas cuantas ediciones de este máster. Y bueno, yo no me lo pensaría, la verdad, que si fuera un poco más joven, a lo mejor, o si no me faltara un poco de nivel para poder entrar a estudiar, de hacer este máster, la verdad. Y con todo esto, agradeceros que os hayáis apuntado a esta videoconferencia, agradecer a todas las personas que nos han estado explicando esto, pues estos ejemplos y que además aprenderáis mucho más en el máster, ¿no? Al detalle. Y bueno, y pues muy buenas tardes y aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. Y si hubiera alguna pregunta, evidentemente hay opción de hacer alguna pregunta y si no, pues daríamos esta videoconferencia por terminada. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, alguien? Parece que no. Bueno, pues nada, pues gracias a todos y espero que os apuntéis, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Un saludo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un Un saludo. saludo. Gracias. Chao, chicos. Ha sido muy, muy interesante lo que habéis contado, ¿eh? Muy, muy interesante, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.